propuesta de lo que sería el proyecto de la Auditoría Superior de la Federación, la relación con el Sistema Nacional Anticorrupción y en general, en términos muy generales, lo que sería un programa de trabajo. Bien, la corrupción inhibe la inversión productiva y el desarrollo económico, agudiza la pobreza y profundiza la marginación, quebranta el Estado de Derecho e incentiva la impunidad, provoca la desigualdad social y propicia la criminalidad, la inseguridad y la violencia. La estrategia que el gobierno y los cada vez más numerosos grupos de ciudadanos preocupados y ocupados por abatir los niveles de corrupción se sustenta en la operación y articulación del Sistema Nacional Anticorrupción, Nacional de Fiscalización y Nacional de Transparencia. En el amplio entramado institucional requerido para dar viabilidad y alcanzar los propósitos de dicha estrategia, la acción de la Auditoría Superior de la Federación es fundamental, entre otros aspectos, por su credibilidad, su autonomía técnica y de gestión y por su participación en los tres sistemas antes mencionados. Hasta ahora, las medidas instrumentadas por el aparato gubernamental no se han traducido en mejoras. Por el contrario, en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México descendió 28 puestos y en 2016 ocupó el lugar 95 entre 123 países. Dentro de la OCDE, es el país peor calificado en este rubro. El resultado es contundente y el diagnóstico puede resumirse en la falta de probidad pública, la opacidad y carencia de una cultura de rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas y el desinterés del ciudadano común. De ahí la importancia de que el Sistema Nacional Anticorrupción abra un indispensable espacio para la participación ciudadana. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, a la Auditoría Superior le han sido conferidas diversas facultades para el mejor ejercicio de sus funciones. La entidad fiscalizadora presentó el pasado mes de junio los temas que, en su esfera de competencias, juzgó apropiadas para integrar el plan de trabajo del sistema. Entre los principales están el fortalecimiento de los mecanismos del control interno, el involucramiento de la sociedad civil en la denuncia de actos de corrupción, la utilización extensiva de herramientas informáticas y de inteligencia de negocios, así como la aplicación de estándares internacionales de auditoría. Esta es una agenda que el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación deberá impulsar y enriquecer. Adicionalmente, la contribución de la Auditoría Superior en el combate a la corrupción no solo debe circunscribirse en la práctica de más auditorías, ni en mayores recuperaciones para el erario federal, como tampoco en un incremento o en un creciente número de sanciones a servidores públicos. Aclaro, la cual debe acontecer sin miramientos cuando así los resultados de las revisiones efectuadas lo mandaten. También debe la auditoría realizar acciones afirmativas para prevenir e inhibir las conductas indebidas y para impulsar las mejores prácticas del quehacer gubernamental. No puede pasar inadvertido que las expectativas en la Auditoría Superior para liderar el combate a la corrupción son muchas y en ocasiones estas trascienden el ámbito de sus atribuciones y su diseño institucional. En este sentido, la institución deberá informar con claridad a la sociedad que no puede constituirse en fiscalía, ministerio público o autoridad jurisdiccional, ni se le puede pedir que desempeñe tales funciones, pero en cambio se le debe exigir exhaustividad en sus investigaciones y actuaciones y la diligente y competente investigación de los expedientes que servirán de base para la determinación de las penas y sanciones en las que, en su caso, se hagan acreedores los infractores. También es urgente crear conciencia de que la fiscalización superior es una inversión de alto rendimiento social, cuando además de la revisión de la cuenta pública, incorpora entre sus tareas el vigilar la correcta aplicación de los recursos de todos los mexicanos y el cumplimiento de los propósitos
de los programas aprobados por el legislador. Asimismo, cuando se ocupa de erradicar la discrecionalidad en el servicio público, principal detonador de la corrupción, cuando alerta al Congreso sobre amenazas y vulnerabilidades fiscales que pueden afectar el bienestar económico y la tranquilidad de la población. Propongo ampliar el horizonte de la fiscalización con el fin de poner a disposición de la Cámara de Diputados los indicadores pertinentes para contribuir a una distribución y un ejercicio democrático del gasto público y no limitarse a constatar el cumplimiento de metas. Fortalecer nuestras instituciones y acotar la discrecionalidad requieren de un marco regulatorio sólido y sencillo, sin ambigüedades, duplicidades o contradicciones. Impulsar las reformas a la norma es igualmente prioritario en mi programa de trabajo. Tengo la plena convicción de que la Auditoría Superior de la Federación debe recuperar su papel como asesor de las tareas legislativas. Otra línea de acción se vincula con la promoción de la integridad en el servicio público. Un gobierno conformado por servidores públicos que carecen de integridad pierde la confianza de la sociedad y erosiona su autoridad. Para potenciar los alcances del control y la fiscalización, se requiere consolidar el Sistema Nacional de Fiscalización y generar las sinergias para formar un frente común en todos los órdenes de gobierno, con el fin de examinar y transparentar la gestión gubernamental. La coordinación de todas las instancias fiscalizadoras a nivel nacional es imprescindible para maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización. Con base en una visión ampliada e integradora, la aplicación de técnicas y procedimientos homologados, la creación de competencias y el eficaz intercambio de información. Las acciones a emprender precisan de profesionalismo y conocimientos técnicos que, a partir de una minuciosa planificación sobre la naturaleza, temporalidad, focalización y profundidad de las revisiones, arrojen resultados relevantes y útiles, soportados con evidencias tangibles, comunicados de manera sencilla y eficiente y apartados de cualquier sesgo partidista o conflicto de interés. Esto porque la Auditoría Superior tiene el ineludible compromiso de acrecentar la confianza de los ciudadanos en la institución, combatir la corrupción y garantizar el ejercicio y respeto del derecho al acceso a la información, así como el reto de coadyuvar a recuperar la cultura cívica en la población e impulsar la moral pública de sus servidores. Es por todo lo anterior que de aquí en adelante la Auditoría Superior de la Federación debe ser conducida con visión de Estado, ir más allá de lo inmediato e identificar con precisión los retos y problemas, documentarlos, analizarlos y establecer los cursos de acción para enfrentarlos y solucionarlos. En consecuencia, la designación del Auditor Superior de la Federación es una decisión delicada y trascendente. A quien le sea conferida esta responsabilidad debe ostentar, además de los requisitos establecidos por la Constitución y la ley, la madurez, prudencia y firmeza que solo otorgan la experiencia y una trayectoria profesional intachable en el servicio público. Mi formación, reputación y conocimiento profundo de la Auditoría Superior de la Federación, de sus fortalezas y oportunidades de mejora, así como mi experiencia en otras instancias de control y auditoría, de planeación y administración de recursos humanos, materiales y financieros, tanto en el ámbito federal como en el local, avalan mi idoneidad para ocupar la titularidad de tan alto cargo. Aspiro a verme favorecido con base en mis méritos y logros profesionales, con la convicción de que es un privilegio servir a mi país y con la seguridad de que sabré dirigir a una de las entidades de fiscalización superior más reconocidas a nivel internacional con rumbo, integridad y eficacia. Muchas gracias. Muy amable por su intervención. Cedo el uso de la palabra al diputado Gonzalo Guízar Valladares, integrante de esta comisión y del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social. Muchas gracias, diputado presidente. Bienvenido, don Eduardo Gurza Curiel, a esta entrevista
donde aspira usted a ser nombrado auditor general de la Federación. En su exposición habló usted del control interno. Una de las fallas que tiene, yo diría, la fiscalización superior de manera contundente es que se convierte en corrección a toro pasado, y la prevención es un tema que sigue siendo un reto para el proceso administrativo orientado al gasto público. ¿Cómo fortalecería usted ese control interno en la administración pública federal? Y desde luego en sus 3 niveles de gobierno, que es muy importante ya hablar del municipio, es muy importante hablar del Estado y hablar de la Federación, porque ya las facultades, las competencias van encaminadas a ese engranaje. Y también, ¿qué haría usted en materia de auditoría gubernamental para homologar los catálogos contables, que la contabilidad esté homologada? Creo que es un reto también tecnológico, es un reto de la fiscalización, porque sería mucho más práctico llevar a los resultados que la sociedad espera, toda vez, como usted bien lo marcó en su exposición, la sociedad está harta de la corrupción y más harta, diría yo, de la impunidad, porque nuestros órganos jurisdiccionales en cada caso han fallado en sus objetivos estratégicos. Muchas gracias, muy amable. Gracias, diputado. Cedo ahora el uso a la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. ¿Sí es tan gentil? Gracias. Bienvenido. Y me parece que lo que es muy importante es que, dada esta experiencia que tuvo en la Auditoría Superior de la Federación, que es, bueno, pues que fue hace un buen momento, pero un buen tiempo, ahora han cambiado muchas de las atribuciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuál sería su propuesta de cómo exactamente replantear en estas funciones qué le ha faltado a la Auditoría Superior de la Federación al día de hoy? Es decir, ¿qué no ha hecho, en su opinión, y qué podría hacer si usted fuera nombrado titular que fuera mejor y diferente? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Ruego ahora a la diputada Araceli Damián, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, contador Eduardo Garza. Yo estoy interesada en conocer, dado que usted fue titular de Auditoría Gubernamental, hasta donde yo tengo entendido, en la Secretaría de la Función Pública en 2014, cuando se destapó el escándalo de la Casa Blanca y que ha dejado a la sociedad con mucho descontento. A mí me gustaría conocer cuál es su opinión en términos de si existe conflicto de intereses entre lo que sucedió en aquella ocasión con el presidente de la República en materia de la Casa Blanca, y al mismo tiempo considerando que también, de acuerdo a Compranet, tenemos que en menos de 4 años, 8 empresarios del Estado de México han recibido pues cuantiosos y jugosos contratos. Entonces, ¿cómo considera usted también el que empresarios ligados con quien es el Ejecutivo Federal, la cabeza del Ejecutivo Federal, reciba un trato preferencial en el otorgamiento de contratos de manera directa? ¿Y qué haría para que la Auditoría Superior de la Federación evitara que fueran designaciones directas, sino que se apegaran a la normatividad?
Muchas gracias, diputada Damián. Cedo el uso de la palabra a la diputada Paloma Canales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, diputado presidente. Contador Eduardo Gursa, bienvenido a esta Cámara de Diputados. Díganos, en su experiencia como funcionario de la Auditoría Superior de la Federación y en la Secretaría de la Función Pública, ¿qué propondría usted para que estas dos instancias no se traslapen en sus programas de auditoría? ¿Y qué hacer para que ambas, en conjunto, puedan brindar mejores resultados en la revisión del gasto público? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputada. Ruego a la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sea tan gentil de hacer uso de la palabra. Con su permiso, presidente. Al contador Gursa, dada su amplia experiencia y participación en una de las áreas más importantes, tuvo a su cargo la revisión del ramo 33 en la Auditoría Superior de la Federación. Nada más y nada menos que aproximadamente el 35% de los recursos públicos están en gasto federalizado. ¿Cuál debe ser el papel de la auditoría respecto de ese ramo, donde en los años recientes se han dado muchas situaciones de mala aplicación de recursos, de desvío, etcétera? Y por otro lado, en ese mismo contexto de su experiencia, ¿alguna auditoría relevante con acciones concretas que se hayan llevado a cabo hasta el final? Porque la ciudadanía tiene la percepción de que la auditoría hace un trabajo relevante, pero que no hay consecuencias para los servidores públicos. ¿Qué opiniones tendría al respecto, contador Gursa? Muchas gracias, diputada Minerva Hernández. Ruego ahora al diputado Aarón González Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hacer uso de la palabra. Gracias, diputado presidente. Estimado contador Eduardo Gursa Curiel, ¿cómo considera que debe ser la participación de la sociedad civil organizada en el proceso de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Encuentra usted oportunidades para incrementar la participación social? Muchas gracias. Muy amable. Procedo ahora a extraer de la urna ciudadana que tenemos a la vista una pregunta formulada por alguna de las organizaciones que de manera continua han venido participando en estas comparecencias. En este caso es una pregunta formulada por Fundar. Los actos de corrupción o malos manejos de los recursos públicos generan afectaciones a los derechos humanos de las personas. ¿Qué indicadores podría implementar la Auditoría Superior de la Federación para ligar mayormente los resultados de las auditorías a la garantía de derechos humanos? Por sus respuestas le agradecemos mucho y rogamos sea tan gentil de hacer uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor diputado presidente. Bien, empezaría pues en el orden que me fueron formuladas las preguntas y comentaría que la parte correspondiente del control interno es fundamental. Un fortalecimiento, un control interno fuerte, fortalecido en la institución ayuda a prevenir actos de corrupción. O sea, en la medida en que se tienen buen control interno es en la medida en que se puede proteger los activos de las instituciones, pero no solamente los activos, sino el logro de los objetivos institucionales. En tal sentido, con el Sistema Nacional Anticorrupción y en específico con el Sistema Nacional de Fiscalización debe de haber una estrecha comunicación entre los órganos internos de control, que es precisamente la Secretaría de la Función Pública, las secretarías de la Contraloría de las entidades federativas, con la Auditoría Superior y con las auditorías superiores estatales, de manera de darle un enfoque preventivo y en todo lo que es la parte del control interno para efecto de poderlo fortalecer en todas las instancias, incluyendo pues desde luego a los municipios y a las entidades federativas. En ese sentido, creo que es bien importante hacerlo.
El otro tema tiene que ver con homologar los catálogos contables, como bien me lo comentaba el diputado Guízar. Uno de los elementos es fundamentalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que como ya se mencionaba por parte de mi antecesor, es un tema que está todavía pendiente, que se está trabajando en tal sentido, pero un elemento que es, desde mi punto de vista, necesario es homologar las normas y los criterios de fiscalización, porque los criterios están variando o han estado variando de lo que aplican las entidades de fiscalización superior locales con lo que es la Auditoría Superior de la Federación y desde luego las Contralorías estatales y los órganos internos de control. Entonces es fundamental a través del Sistema Nacional de Fiscalización el homologar todos estos catálogos y todas las normas y todos los procedimientos que deben de aplicarse para tener resultados similares y con impacto y que se vea, que se revise con profundidad todos estos aspectos. Por lo que respecta a la pregunta que me hace la diputada Corichi, bien, yo creo que una de las cuestiones que yo decía en mi intervención es que hay que fortalecer las áreas de investigación y sustanciación de todos los procedimientos, más allá de hacer muchas auditorías, que bueno, hay que hacerlas, pero hay que fortalecer esa parte. ¿Y cómo hay que fortalecerlo? Yo creo que es indispensable que en las auditorías siempre esté también un abogado, porque el contador público, el auditor, tiene una visión y una de auditoría, pero muchas veces no se allega de todos los elementos que puedan sustanciar correctamente un expediente, y eso ha provocado que en muchas ocasiones, aunque se tengan resultados de impacto, etcétera, no se tengan los elementos jurídicos necesarios, las pruebas contundentes, pues, que puedan llevar a aplicar correctamente las sanciones. Entonces, un elemento es precisamente ese cambio toral en la aplicación que se requiere en las sanciones, para efectos de que tenga impacto toda esta parte. Me comentaba la diputada Contreras de cuál era mi papel en la unidad de auditoría gubernamental en la Secretaría de la Función Pública. Comento que yo estuve en la unidad de noviembre de 2014 a febrero de 2015. Fui invitado a la unidad técnica de fiscalización del INE, y en esos meses que nosotros estuvimos haciendo las investigaciones, desde mi punto de vista, no hubo un conflicto de interés entre el tema de la Casa Blanca y el presidente de la República. Se estaban haciendo las investigaciones para las asignaciones precisamente de lo que comentaban en relación a toda la parte correspondiente a las empresas que estaban siendo beneficiadas, y yo dejé en el mes de febrero del 2015 precisamente esa investigación iniciada de todas las asignaciones a diferentes empresas que habían recibido contratos no solamente en el Estado de México, sino también en algunas otras en la Federación. Por lo que corresponde a la pregunta que me hace la diputada Cuenca, creo que es importante la coordinación. O sea, una de las situaciones que busca el Sistema Nacional de Fiscalización es precisamente el tema de que no haya duplicidad en las auditorías. En muchas ocasiones se ha visto el que se audita una cosa por parte del órgano interno de control o por parte de la Secretaría de la Función Pública, y luego llega la auditoría y vuelve a auditar lo mismo, etcétera, y en algunas ocasiones inclusive los resultados pueden ser diferentes o puede haber diferencia de criterios, y era lo que comentaba, al homologar. Es necesario homologar los procedimientos, etcétera, pero también es necesario una coordinación muy estrecha para efectos de que no se dupliquen las auditorías, sino más bien se amplíe la fiscalización, que sea que en lugar de estar duplicando una misma revisión se pueda ampliar, digamos, el universo de esta
de esta fiscalización. En ese sentido, a través del Sistema Nacional de Fiscalización, que ya ha venido trabajando pues tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación, así como las Contralorías de los estados y las auditorías locales, sí es necesario ponerse de acuerdo qué es y cómo van a ser sus programas de trabajo a fin de que no se dupliquen todas las auditorías. Dando respuesta a lo que me pregunta la diputada Minerva Hernández, bien, yo estuve en la Auditoría Superior de la Federación a partir de 1999 hasta el 2013, ahí estuve, me tocó precisamente iniciar las auditorías al ramo 33, fiscalicé la cuenta pública de 1998 y de 1999 en el ramo 33 y hice los primeros informes pues que tienen que ver con esas dos cuentas públicas y creo que es un papel importantísimo el Sistema Nacional de Fiscalización a fin de que algo que se observaba es que las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación son de mayor profundidad y con mayores resultados de desviaciones de recursos que las revisiones que hacen las entidades de fiscalización superior locales. O sea, son más laxas en su fiscalización en la parte correspondiente al ramo 33. Esa es la importancia de la homologación en lo que tiene que ver con todos los procedimientos de auditoría para efectos de que los resultados sean igual y que si uno revisa una auditoría llegue a los mismos resultados a los que llegó el fiscalizador. En ese sentido creo que es fundamental el que se pueda dar esa coordinación. El otro tema que me pregunta, quiero decirle que uno de los asuntos que fiscalicé estando en la Auditoría Superior de la Federación fue precisamente el FOBAPROA, todo el rescate bancario. Me tocó fiscalizar el rescate bancario y hicimos diversas observaciones, observamos cerca de 120,000 millones de pesos de aquel entonces, estoy hablando de 2004, 2005, 120,000 millones de pesos. Hubo 2 controversias constitucionales por las observaciones que emitimos por el rescate bancario. De esos 120,000 millones de pesos, hubo recuperaciones por 10,420 millones de pesos. O sea, se recuperaron con estas auditorías con recursos que entraron a la tesorería de la Federación por 10,420 millones de pesos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, le quiero comentar así, ese es uno de los resultados relevantes. Otro de los temas que me pregunta, pues, el diputado Aarón González, tiene que ver con la participación ciudadana. Yo creo que un elemento que es fundamental es fortalecer la Contraloría Social, diputado. Creo que hay que darle mucha importancia a la Contraloría Social. Siento que en algunos casos esa Contraloría Social es, es una simulación, esa Contraloría Social. Creo que hay que impulsar la Contraloría Social para efectos de que la ciudadanía pueda participar en las revisiones o en las obras que se están dando. O sea, ya se comentaba también aquí que es importante que la ciudadanía pueda hacer sus observaciones hacia toda la parte correspondiente a lo que está viendo, pues, de las obras, etcétera, ¿no? Y concluyo con la parte correspondiente a los actos de corrupción que tienen que ver con los derechos humanos, la pregunta que me hacen de la sociedad civil. Comentaba yo en mi presentación que un elemento fundamental es precisamente los indicadores, o sea, algo que le pueda servir, pues, desde luego al legislador para efectos de poder encauzar correctamente las decisiones del presupuesto de egresos de la Federación. Y en ese sentido hay que construir también indicadores en donde hay afectaciones a los derechos humanos. No existen esos indicadores y habrá que construirlos. Entonces, yo estaría de acuerdo con la propuesta que hacen de la sociedad civil. ¿Sería cuánto, señor diputado? Le agradecemos mucho su participación. ¿Considera usted que todos los diputados y diputadas de esta comisión habrán de recogerla con gran interés y será muy útil para las valoraciones que estamos en proceso de realizar? Muchas gracias por su presencia y su participación. Rogaría a la Secretaría General sea tan gentil de conducir hasta esta mesa
al ciudadano David Rogelio Colmenares.